Y son las 6 y buenas tardes. Tenemos luz. I've got sun and rain going on at the same time in my house. This is Arizona. This is the only place in the world where it rains and is sunny at the same time. Or rains on half of your driveway and not the other half. Okay. Bueno, hoy vamos a practicar con unos detalles de cómo se escuchan, cómo se conectan las palabras cuando escuchamos y tenemos problemas de entender. Y vamos a continuar con las preguntas. I will show you the questions in case you're one of those folks who wants to pull up the page electronically, or if you printed it, lo que sea, whatever it might be, and you'll see it on the screen. Así que no importa tanto. Ok. La última semana, sí, la semana pasada hicimos estas preguntas, estas 5 preguntas, y vamos a continuar con el número 6. Pero primero, before we do this, we are going to do a little bit of a drill, and we're going to see if you can detect certain words after we do this. This is one of those things of actually the way he explains this. I'm not going to play the whole video. Tengo que poner el audio con el video momentito. We've talked about this a few times before about how a lot of people correctly say, shoot, I have such a hard time understanding people when they talk, and they talk too fast, and da, 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 da. And sometimes it is that people are talking very fast, but also we have that combination of words connecting. And I always just naturally thought of it as words connecting, but actually he has a very interesting explanation that part of that reason of the words connecting is difficult is oddly something that comes down to syllabication. Now, last time you had to break words into syllables properly was probably in 2nd or 3rd grade. Yeah. And who the heck cares? Which is kind of true. Who the heck cares? But kind of understanding that the way Spanish breaks things into syllables is different from the English sort of helps to show you how words do slide together from one word into the next. I hadn't thought of it from this point of view before. So, okay. We're going to watch just a few snippets of this, and then we're going to listen to a little song and see if you can tell what words they're saying. Although songs are very deceptive in that songs, you cannot translate word for word, like especially, because songs are little poems put to music. And so if you translate it, exactly, it comes out sounding awkward. But this is going to talk about connecting words. ¿Por qué es tan difícil And I will give you the link. I will give you the link to this. If you are one of those people who feels like, I feel nerdy, I want to watch 22 minutes of this, then you can watch all the 22 minutes. We're going to watch about 4 or 5, and that's it. ¿Por qué es tan difícil entender a los hablantes de español? entender a los hablantes de español? Una de las razones es el habla conectada. El habla conectada. Oh, connected speech. Por ejemplo, ¿cómo pronunciarías esta frase? ¿Qué es esto? 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 It's esto. That goes by so fast. And this is one of the most common questions you hear out on the street in a marketplace. ¿Qué es esto? And all that gets slammed together. Okay. Como acabas de escuchar, normalmente pronunciamos ¿qué es esto? Las palabras se conectan. En este video aprenderás cómo se conectan. Esto te ayudará a hablar y escuchar mejor. Empecemos. La forma número 1 de conectar palabras es mover una consonante a la siguiente palabra. Moving the consonant to the next word.
Okay, and he's going to tell you more about that. And notice how he's got subtitles in both languages, which is sort of helpful for you guys to, listen to. Por ejemplo, ¿cómo pronunciarías esta frase? Quizás dirías, es aquí. Pero los hablantes nativos decimos, es aquí. Cuando una palabra Es aquí. That es aquí, that S really, for most people, will be connected to the word aquí. So think of sake, el vino japonés, Japanese wine, yeah? That warm Japanese wine. Es sake. Sake is really what you're going to hear connect together. Es sake. termina en consonante y la siguiente palabra comienza en vocal, la consonante se mueve a la siguiente palabra. Okay, so when one word ends in a consonant and the next word begins in a vowel, that consonant actually moves over. Yeah, it actually moves over to connect with that vowel. So that really essentially it will sound like one word. Es aquí. And you will not hear a pause. I mean, you as a learner can say es aquí, but when they're coming at you with information, they're not going to stop like that. It'll sound like es aquí. ¿Por qué hacemos esto en español? Why ¿Y do we do por qué this? los extranjeros no lo hacen? Why don't foreigners do it? Here comes part of it. Esto pasa porque las sílabas del inglés y las sílabas del español son muy diferentes. Por ejemplo, ¿cómo dividirías en sílabas la palabra inglesa general? Probablemente la dividirías en 3 sílabas. Okay. General. And you probably haven't thought about how to syllabicate this and why would you? Of course, you don't have to. But knowing how we divvy it up versus how they divvy it up is sort of helpful. General. Pero en español, general se divide general. General, that's the proper way to break that into syllables. That is the way their syllables work. So, if you were a kid writing on a piece of paper and, you haven't got enough room on the one line and you have to, yeah, that's what happens. General. Yeah, it doesn't end on the N. The syllable ends on that vowel, ends on the vowel. Well, here we just got nothing but a syllable at the end. So we're stuck with that at the end, right? General. ¿Notas la diferencia? En inglés, la tendencia natural es a terminar cada sílaba en consonante. En español, la tendencia natural es a terminar cada sílaba en vocal. So most syllables end in a vowel. Well, unless like that, general, unless they have a consonant on the end. Okay. La sílaba típica del idioma español es consonante más vocal. Más vocal. The typical syllable is a consonant and a vowel. Now, sometimes it is consonant coming up to another consonant, but consonant vowel is the most vocal. common. Cuando una palabra termina en consonante y la siguiente palabra comienza en vocal, nosotros movemos esa consonante a la siguiente palabra. ¿Por qué? Porque esta es la sílaba típica en español. Consonante, vocal. Por ejemplo, la frase en América. Pronunciar en América no es natural. La primera palabra termina en consonante y la segunda comienza en vocal. Así que lo más natural es mover la N a la siguiente palabra. Así tenemos una sílaba típica del español, consonante más vocal, na. En América. En America. So that's why that slide happens. Okay. And I had never really looked at it from the divide into syllables point of view, but yeah, that logically makes sense. En America. It will never be in America. En America. Na America. Yeah. It's all going to slide together. Okay. Puedes practicar el habla conectada
con los videos de Input Okay, Comprende. and we're going to get to a second situation. Okay, La segunda segunda forma de conectar situación. palabras es fusionar vocales y Fusionar vocales. Here's another way that things connect. When you got a vowel meeting vowel. Okay, and this is why we're going to follow up with a little songy thing. Fusion with two vowels next to each other, because it's not always neat, like consonant into vowel. It's not always neat like that, right? Depends on the words that you're stringing together. iguales. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza con una vocal igual, es natural unir esas dos vocales. Por ejemplo, la frase ¿dónde está? ¿Dónde está? And here's what we got. Donde ends in an e, and está also begins in an e. They are the same vowel, but the letter the first word finishes with is the letter that the second next adjoining word starts off with. So those two sounds are going to connect, and they'll just be so ever so slightly, ever so subtly elongated. Okay, kind of drag it out just a little bit more than what you would normally do. Pronunciar ¿dónde está? No es natural. Lo más natural es unir las dos E. El resultado puede ser una E larga con un ligero cambio de entonación. ¿Dónde está? Pero también puede ser una E normal. ¿Dónde está? So that's, yeah, donde está, that will all run together. Okay, so this is different than the consonant vowel. This is vowel meeting up with same kind of vowel. That happens a lot too. Esta fusión de vocales es más común cuando las dos vocales son átonas, pero también puede ocurrir si una de las dos vocales es tónica. Por ejemplo, la frase está aquí. La primera palabra termina en A tónica y la siguiente comienza en A átona. So don't worry about the stressed and unstressed so much, but you know, what he's basically saying are they're both ahs, but the first ah is stressed, meaning it is punched harder. And the next word begins with an ah that is not stressed because we're punching the end on the aquí, aquí. All right. But the effect winds up being the same. Aún They así, es unite. común pronunciar una sola A. Puede ser una A larga, está aquí, o una A normal, está aquí. ¿España está aquí? Okay. Yeah. Está aquí. Está aquí. All right. I'm not going to play that whole thing because it would take a really long time and it gets kind of techie. But I will give you the link in the recap email, and you can listen to more of that if you wish to, because he does talk about other concepts there. I do want to show you how some of this winds up working out in a real article. I'm just going to look at the tail end of this article about flores. Yeah. So let's look at this. Varios especialistas. That S would move over into the E of especialistas. Varios especialistas. And now we do have two consonants together. Comentaron que disfrutaban saber. Oh, here we've got a uniting. Que iban. Oh, que iban a contribuir. Que iban a contribuir. And check out what would happen here. Alegrarle. We got two A's together. Un poco el de alguien. And I know when you write it, it's two separate words, alguien, but it would just, we would string out the a little bit longer. Un poco el de alguien. It just gets dragged a little bit more. Okay. Even if you look at a simple word like this, alcohol.
Check out that. This is one of the hardest words to pronounce for English speakers into Spanish because we so Alcohol. desperately want to say alcohol, right? But that H here in this word, of course, doesn't even get pronounced. But what that leaves us with is a great big fat O here and a great big fat O there. Now, the O in Spanish is usually much shorter than English. O, O, O. Yeah. Hola, 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 not hola, hola, right? But once I get these two O's essentially next to each other, because we have to ignore the H, yeah, it becomes alcohol. Alcohol. And I do drag that. That's the only kind of word you'll hear the O dragged out. And that's kind of uncommon because you don't normally see a whole lot of O's next to each other, right? You'll see A's next to each other, E's next to each other. So that's kind of an odd one, but that kind of illustrates how can be a sound that gets dragged out. Marilyn, una Sí. pregunta. Sí, dime. In the first sentence, varios especialistas, how would you do que iban? Because you Que got iban. two vowels. Que The iban. vowels aren't the same. They're not the same, but they're just going to kind of slide together. Que iban. Que iban. Que iban. Que iban. Yeah, I still have to punch that E of iban. Yeah, que iban. Okay. Yeah. Okay. But they will slide together. Yeah. It's something to think about when you listen to people speaking. Let's just take one other little example and then we'll go to a much more fun example. Yeah. Hay una historia. Hay una historia. Hay una historia. We essentially have a lot of vowels hanging together there. Hay una historia. Okay. Yeah, a normal person would never pronounce, a normal native speaker would never, ustedes son normales, you guys are normal, but a normal, people speaking at a normal rate who are native speakers would never separate those into hay una historia, hay una historia. And, a lot of times we put that separation in because we're really, as English speakers, thinking really hard on pronouncing all those vowels in a nice, pure way. Okay. But so here's the switch. It's okay with me that you want to pronounce those nice and clear and not in a sloppy way. Hay una historia. But now, when you have to switch gears and listen to somebody speak to you, there's where, yeah, rev it up, baby. And it becomes, hay una historia. And that's why it sounds so fast to us, because all of that is hanging together like spit. Marilyn, Okay. how do they do the two vowels like in benedición? Like B-E. Oh, this word here? Like the N and the D. How do they? Bendición. Actually, as he goes further into that video, he talks about when you get okay, the way we would divide, if you had little kids in a class in Mexico, Spain, and you were teaching them how to split things into syllables, because they're in second grade, okay? It would be bendición. Oop, Okay. gotta get my So they keyboard split the back. two consonants. Okay. Yeah. Okay. So what would happen here at that end, those two vowels in the end, they're kind of together, but one of them does get an accent mark, right? But we don't pronounce sion, it's sion, sion. Okay. Bendición, bendición. But interesting, and if you listen to that video longer, he talks about like dental kind of things that involve dental and your lips. When they come together like bendición, 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 you really, that N and D, yeah, it won't be bendición. Bendición, bendición, that ndi slings together.
They kind of melt together. So yeah, it's a little different when you've got two consonants together here. And of course that does happen with words, as well. Yeah. Okay. Like this one too, momento, momento, that NT, like an ND, those kind of meld, yeah. Except of course, their consonants are not voiced in most cases like ours are. Yeah. We are used to t, t, b, b. Yeah, d, d. And those all get softened to, b, 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 p, d for T, d for D. Yeah. And D even goes into a TH when it's between two vowels. So a lot of these, the stringing together of words and a lot of these consonants being much softer, not getting voiced, not getting a puff of air. That is what makes it harder for us to listen to native speakers, sometimes even when they think they're speaking kind of slowly. Yeah. See, bien? Okay. And that just takes some training your ear and listening. But, the other half of it, and we talk a lot about keeping your vowels pure, because that is like the number one rule. Keeping your a, e, I, o, u, very, very pure. But the other thing is that native speakers really, when they listen to you speak, they hear these, words like papas, and they would say papa, papa, papas fritas. Yeah. Those P's being soft, the T's being soft, the D's being soft, not getting a d, voiced. Yeah. Sound with consonants. That's something they also notice. We have an accent. And when they speak English, they have an accent. Congratulations, we all have an accent. Okay? Okay. But, a lot of the challenge that we have is understanding what we hear coming at us. So what I want to pop up is I want to experiment a little bit and see if you can, how much of this song you can hear. We're going to listen to the song, just no subtitles first, and then put up the subtitles. And this, I will caution you, is an easy one because it is much slower than a lot of music. Okay. But there is a point in the chorus where there's some definite sliding. So, okay. Bum, 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 bum. This week I will be giving you another song, which will be a little more, well, will it be more challenging? No, you're going to recognize some words, but I'll give you another song to listen to. See if you can listen for those words that start to connect together. And always listen for choruses. Choruses are really good for listening to music because some of the same words that you didn't catch the first time, you get to hear them repeated. Yeah. And listening to those connections will help. This one will be a duet that you'll get for this week. But you'll get a chance to listen to some words together, how words hang together there. Okay, vale. A continuar, ahora adelante. Preguntas. Creo que vamos a practicar aquí todos juntos, ¿no? Todos juntos. O quieren practicar en grupos más pequeños. You want to practice all together or in smaller groups today? No les importa. Doesn't matter to you? No les importa. Ok, vamos a empezar. Hicimos sí, estas preguntas aquí y vamos a continuar aquí. If you did not have time to prep last week, well, you get a chance to get a second run at these here. And these are kind of the
Sort of. It was designed as a couples question video. Yeah, but ¿cuál es tu vegetal favorito? Tu vegetal favorito. Hay un vegetal favorito. Vale, a ver. ¿Qué creen? What do you guys think? Okay. A Mi pet? vegetal favorito es guisante. ¿Guisante? Guisantes. Los Yeah. guisantes. Los guisantes. Sí. Bien, peas. Los guisantes. Con Antes. mantequilla y sal, ¿no? Con mantequilla y sal. Ah, sí. Sí. Bueno, otras ideas. Vegetal, vegetal. Esteban. Y para mí son hongos. Bien. Bueno, bueno. Bueno, Julie. Mi vegetal favorito es brócoli. Es el brócoli. El brócoli. Sí, y cuando hablamos aquí usamos la palabra the, ¿sí? El brócoli, El o brócoli. los guisantes, sí, porque hablamos de algo en general, de una categoría de comida en general, ¿sí? Entonces, en inglés decimos peas, pero en español los guisantes, ¿sí? El brócoli. Los hongos o el hongo. ¿Sí? Bien. Bueno, vale. Pero vegetal, Juana, vegetal. Juanita. I have a question. Sí, dime. Are these both correct? Me gustan mucho todas las verduras, or can you say me gustan todas las verduras mucho? Can you move the mucho or does it matter? Sí se or puede, pero creo que es más normal. Me gustan mucho, me gustan mucho. Mucho has a tendency with that me gustan or me gusta phrase to follow right away. Me gusta mucho. Okay. Yeah, because you're talking about how much you like it, so then it should be after the gustan. Sí, bien. Yeah. Sí. Okay. Por ejemplo, me gustan mucho las zanahorias. Carrots, bien. Ok. Oh, Bueno, Hadias. Sí, yes. bueno. Ok. Vale. Otra idea. Jody. Mis vegetales favoritos son todos tipos de patatas. Bien. Patatas fritas. Puré de papas. Puré de papas. ¿Qué es puré de papas? Puré de papas. Mashed up, sí. Puré de papa. Sí, Patatas puré. dulces, sweet potatoes. Sweet potatoes. Creo que no. Tengo que buscar un poquito aquí. Creo que hay otro término específico. Esto de batatas. Sí, batatas with a B con patatas. Patatas. Batata. And so Batatas. batata, batata, batata. And these kind of veggie words often change quite a lot from one country to another. Different regions might have different names for certain vegetables. It can change. Like, okay, en España se dice patatas, right? Patatas is the standard potato word in Spain, but really in Mexico, everybody says papas. You won't hear patatas, you'll hear papas. ¿Sí? Las papas. Ok, vale, bueno, otras ideas con vegetales, ¿o no? Algo, Cindy. Sí, mi vegetal favorito es tomate. Son los tomates. Tomate. Los tomates, ok, los tomates, bueno, sí, Federico. This
reminded me of the difference between vegetales and verduras. Ah. I thought vegetales was what's in the garden and verduras is what you ate. Do I have that backwards? Oh, I wouldn't say you have it backwards. Just that, Can you both Mm. plant and eat vegetables? I thought, but I don't think it matters in the garden versus being eaten. oh, Yeah. okay. Vegetales. So the one thing I want you to guys concentrate on, if you have that word vegetales, we want to say vegetales, pero es Yeah. vegetales, vegetales, ¿sí? Vegetales. And verduras comes kind of more from the verde, so just think of it that way, but you do hear both vegetales and verduras. And even legumbres, but legumbres are often more like legume oriented. So, you know, sí. Bien? See, Okay. Vale. and remind me again how you say beet. Beet. Well, first of all, I had me gustan muchas verduras, pero mi favoritas son, and then las espinacas. But Las espinacas. why isn't it la espinaca y la Espinacas siempre es plural. Las espinacas. So here's how to remember that. Whoever eats one leaf of a spinach plant. oh, okay. There's your easiest way. Make a mental picture of spinach. Nobody eats one leaf. Kind of like the healthy version of you can't eat one potato chip. Yeah. Yeah. Remember that old commercial? You can't Yes. eat one leaf of spinach, right? So it's always las espinacas. All right, so then I've got to do a las when I get to beet, because you don't eat one beet, you eat a bunch of beets, right? Remolacas. Ay, no importa. Bueno, creo que sí, pero betabel would be the most common if you're on this side of the pond. Betabel, like beta Betabel. and bell, betabel. Betabel. El betabel. They're plural. Creo que no. Betabel. Okay. Gracias. Betabel. También, what is that? Lechuga? Is that plural? También. No, lechuga. I know, later, yo sé. ¿Y lechuga. por qué no? Why not? Yeah. Why not lechugas? No sé. I don't know, but yeah. Espinacas is always espinacas. Pero lechuga. No hay motivo. I guess there's no reason, but you know, it's just the way that I remembered that espinacas was always done as a plural. But yeah, lechuga is lechuga. Me gusta también espinacas. Vale. Bueno, ¿qué más con vegetales? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? Ok. Adelante. ¿Qué cosas haces que le hacen reír a tu pareja? What do you do that makes your partner laugh? Now, you don't really need to repeat a lot of stuff in this sentence. When you answer it, you just talk about what it is that you do. Okay. Lo único que yo puedo decir de mí es que muchas veces, soy una persona bastante distraída. Distraída, ¿sí? Empiezo a hacer una tarea, empiezo a hacer algo, pero en el medio sigo pensando en otra tarea y soy una persona distraída y sigo con
Otra cosa, por la mitad. Ok. ¿Qué hacen ustedes? I get distracted and start doing something else in the middle. Okay, Susana. Siempre estoy haciendo mucho ruido en la cocina, Ah, golpeando y tocando olas y sartenes. bien, sí, todo el ruido de la cocina. Bien, bien. Me gusta. Ok, vale. ¿Qué Banging más? and crashing is what he says. Ah, Mm. pero es ruido alegre. It's happy noise, ¿no? Ok, vale. Bueno, otra cosa, ¿o no? Sí. Bueno, Juanita. Cuando yo hablo de las direcciones. Ah, ok. Durante un viaje? During a trip? Sí, todo el tiempo. Ok. Yo creo, yo quiero decir right and left, pero a él dice norte, oeste. No me Eso sí. Sí, bueno, seguir direcciones con norte, sur, este, oeste o con a la derecha. Bueno, en el rincón hay un banco, on the corner there's a bank y todo eso sí, hay que girar allá, sí. Entiendo. Bueno, ¿qué más? La manera de decir direcciones, ¿sí? Bueno, Cindy. Yo bailo tap en el garaje. ¡Ah! Oh, tap dance. in the garage. Excelente. ¿Tienes los zapatos con Sí. Sí, Qué bueno. Oh, bueno, me gustaría bueno. ver. Sí, me gustaría ver eso. Bueno, sí. Bueno, Janet, ¿tienes algo? Sí, le pregunto a mi esposo, ¿dónde están mis anteojos? Y él me dice, encima de tu cabeza. Encima de tu cabeza, sí. Muy normal, muy normal. Bien. Me alegro de que no soy la única en el mundo que lo hace. Ok, vale. Bueno, otras ideas. ¿No? Sí, Pat. Cuando hablo alemán, mi pareja re, ríe. Ríe, sí, ríe, ríe. ¿Por Yes. qué? ¿Por qué se ríe cuando hablas alemán? Porque es malo. Bien. ¿Tu pareja también habla alemán? No. No, ok. Solamente mi. Solo tú. Solo tú. Just you. Ok, vale. Bueno, adelante aquí. And I've got a follow-up for how you'll start off. Normally you won't use a yo with this because it's understood. ¿Sí? ¿Qué tipo de música jamás escucharías o nunca escucharías? What kind of music would you never listen to? Nunca escucharía, y por ejemplo, para mí es, nunca escucharía la música rock de metal. Yo también. If you agree with me in the negative, instead of yo también, it's yo. Tampoco. 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 Yo tampoco. Me neither. Es la idea de me neither. Yo tampoco. Ok. Otra cosa.
nunca escucharía rap. Ah, Odio este tipo de música. sí. Ujú. Lo entiendo, sí. No es mi favorita tampoco. Ujú. Curiosamente, la música rap es, sí, popular con muchos estilos de música latina. Sí, es popular con los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes. Sí. Bueno, hay otra cosa, Mm, otra música que no escucharía, Cindy. Nunca escucharías opera. Oh, Ópera. oh, Ah. pero me gusta. No me gusta. A ti te gusta, Julie, pero no te gusta a ti, Cindy. Ok. La ópera es algo complicado, ¿no? Mm, Primero, otro idioma. First of all, different language. Sí. ¿Hay óperas en inglés? Ujú. Oh, Me not imagino many. que sí, pero no Sí. es tan común como, por ejemplo, una ópera en italiano, en Francés. alemán, en francés. Alemán. Sí. Pero es algo del teatro, ¿sí? Es también la idea de hay acción, son actores y cantantes a la Drama. vez. Mucho, Y mucho drama. sí, el drama es muy importante en la ópera. Sí, eso, sí. Bien. Ok, vale. Otra idea música que no escucharías. Nunca escucho música country and western. La música country western. Oh, no, no. Es No. muy popular. Aquí donde vivimos es tan popular. La verdad, no escucho country western tampoco. Sí. Pero tengo muchos amigos que son muy aficionados a la música country western. Sí. Sí. Y hay algunos cantantes que cantan en estilo de country western, pero no son estrictamente country western. ¿Sí? Sí. El estilo de estrictamente country western es, my dog died and my wife left. Sí, me. sí, Es muy estrictamente, muy sí. triste. Sí, Y no muy hay cerveza en el refri y mi perro se murió y mi esposa me dejó en el trailer, sí, sí, pero las cosas son diferentes con canciones más modernas en el estilo de country western, creo. sí. Sí, pero, ok, vale. Bueno, adelante. ¿Cuál es tu estación favorita del año? Tu estación favorita del año. Yeah. Mm. Aquí no tenemos estaciones tan divididas aquí. Ok, bueno, Susana. Sí, mi estación favorito en Arizona es primavera. En el costa este es otoño. Otoño. Sí. Sí, me encanta el otoño. Me encanta el otoño aquí también. Me encanta el otoño aquí en Arizona porque por fin se acaba el verano. Mm, El verano se acaba en octubre. sí. Si tenemos suerte. Si tenemos suerte. El verano acaba aquí en Arizona en octubre. Ujú. Casi al fin del mes de octubre. Bueno,
¿Otra estación favorita? ¿Sí? ¿No? Mi, Federico. Nobody will believe this. Estación favorito del año es el verano, porque me encanta el calor. Federico, tienes esto muy en común con mi esposo. Su Sí. estación Oh. favorita aquí también es el verano. Mm. Federico es un legardo, lizard. Un lagarto. Sí, Lagarto de dientes. lagarto. Sí, no lo entiendo, pero a él le encanta cuando estamos a 100 grados, 110 y todos estamos sudando y muy incómodos, estamos muy incómodos, pero a él le encanta, le encanta. Hace calor, hace calor. Gah, Mucho calor. sí. Yo no entiendo. No, no lo entiendo tampoco, no lo entiendo tampoco. Es tan incómodo, aunque sí está seco aquí durante el verano, por lo general, pero... Estuve en la piscina todo el tiempo. Si tienes piscina, sí, no importa tanto como si la gente que no tiene piscina. Ok, vale, bueno. Vale, aquí. ¿Cuál es la primera cosa que haces por la mañana? If you listened to the David y Ana thing, she had a little ha 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 because she said, hacer pipí. Hacer pipí. Yeah. Sí, es la primera. Bueno, sí. Además de eso, ¿cuál es la primera cosa que haces por la mañana? Después de levantarte, después de ir al baño. Sí, Jenna. La primera cosa que hago es decir gracias por mi vida. ¡Oh! Oh, muy bien. Aplausos, aplausos. Todos debemos hacer lo mismo. Es la verdad. Bueno, Pat. Tomo café. I don't even talk to God before coffee. I'd be going straight to hell. Ni saludo a Dios. I don't even greet God. Ni saludo a Dios antes de mi primera taza de café. Y sí, Pat, lo hago. También, lo hago también. Bueno, otra idea. La primera cosa que hace, Cindy. I have a question. If you make coffee, the first thing you do, make. So you use hace for that? Sí, hace. La primera cosa que hago es hacer el café. So, hago café tomar con mi clase de español. Bien, bien. Ok, vale. Sí, no tengo mi taza de té esta noche. Ok, vale. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? La primera cosa. Jody. Oh, you're on mute. En la mañana necesito mi taza de café antes de jugar Wordle. Oh, sí. Eres aficionada de Wordle, sí. Hay también, ¿sabes qué? Hay también otro juego que se llama Wordle y hay como 4 juegos de Wordle a la vez y hay versiones con 8 puzzles, sí. Sí, me gusta también. Vale. La verdad es, para mí,
para mí, la primera cosa que hago es darles de comer a las mascotas. Porque las mascotas me despiertan. Me despiertan. They wake me up. No me despierto. Ellos me despiertan cada mañana. Y entonces la primera cosa que hago es que les doy de comer. Ellos insisten mucho. Ok. Vale. ¿Algo más? Oh, Karen, sí. Hola, Karen. Hola, hola. Estás aquí por fin. I just had to figure out how to unmute and turn the video on. I had to say that I understood that that was being recorded. And once I eso sí. did that, it worked, but okay. Vale. Sí, estoy haciendo avena, oatmeal, para desayuno. Lo primero que hago cuando me levanto es empezar. Bien. Ok. Vale. Ok. Bueno. Adelante, adelante, adelante. Siguiente. Siguiente. ¿Qué es lo que más disfrutabas hacer? What did you most used to enjoy doing? Con tus papás, con tus hermanos, sí, cuando vivías con tu familia. Sí, Karen. Siempre disfruté nuestras vacaciones familiares. Visitamos a los abuelos en Ohio y Florida y llegamos al oeste en viajes de conducción y acampada. Visitamos varios parques nacionales. Parques nacionales con Sí. tu familia cuando eres Sí, niña. sí. Bien, sí. Bueno, viajes de conduciendo, manejando por el Sí, sí. país. Bien, sí. Una vez no viajábamos mucho en nuestra familia, pero 2 veces quizás, sí. Viajamos a Canadá con mi familia. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Otras cosas, otras cosas. Estos son memorias, ¿no? Son memorias. Bueno, Jen. Vivimos cerca de Disneyland. Cuando era una niña, mis padres y yo íbamos a Disneyland muchas veces. Muy bien. Me Cuando gusta Disneyland era más barato que hoy, ¿no? más baratos, sí, sí. Hoy es wow. Muy, muy carísimo. caro. Yes, muy, muy caro, pero era cuando era una niña, más barato. ¿Cuánto costaba una entrada en esos días? ¿Recuerdas o no? Sí, sí. Cuando era Adolescente, sí. Sí, $10. Yo creo que un boletos cuesta $8 y $8 y $2 para comida. Sí, sí. Wow. $10 and you were golden. Ay. No lo puedo creer. Wow. Sí. Como $10. Pero hay niveles de entradas, ¿no? Hay niveles distintos en Disneyland. Hay como atracciones que cuestan más que otras atracciones, ¿o no? No, book of tickets
got you in, Oh, and you right. had A through E, and the E Right, tickets you were had the good that ones. Se Right. by the podía by. usar Yeah, yeah. todas las, se podía disfrutar de todas las atracciones con una entrada, ¿verdad? Sí, una Una entrada. sola entrada. Sí, los boletos dicen un alfabet Mhm. A through E, Ah, and I don't know letra how to A say it. hacia letra E. Ok. E. ¿Y son los tipos de atracciones? ¿The types of rides? Ok. Sí, like you would have Oh, two or A three ride. tickets. Sí. E-ticket ride, that's an e-ticket Atracción. ride. Yeah, e-ticket. That's the Ah. slang. The e-ticket, the e-ticket got you on the Matterhorn and Pirates of the Caribbean and It's a Small World, and the e-tickets were the coveted one. The A was like riding the horse on Main Street. Ok. You only had about 10 in a book. Yeah. About 10 rides. Yeah, and you had to really Las think. atracciones de letra A eran atracciones menos aventurosas. Less Sí. adventurous. Sí, sí. Menos Teacups, aventurosas. you know. Ok. Y las atracciones E, letra E, eran como más, Más barata. Más. no, más peligrosas o más aventurosas. Ok. Letra E. Ok. Vale. Bueno. Ahora cuesta como $200 o algo así. Oh, sí, sí. Yo Son no carísimos, creo ¿no? cuánto cuesta, pero mucho dolores. Mucho. Había muchos estudiantes cuando yo enseñaba en el colegio, en la escuela secundaria, había muchos estudiantes que querían viajar a Disneyland para su cumpleaños de 21 años, como celebración de 21 años, que me sorprendió mucho, pero es así aquí porque vivimos en el oeste, ¿no? Bueno, ¿tienen ustedes otras memorias? Bueno, sí, Cindy. Siempre íbamos a la granja de mis abuelos cuando éramos niños. Ok. Sí. Lo que yo recuerdo con cariño, con bastante cariño, es cuando yo era niña, íbamos muchísimo al lago Michigan con mi familia. Sí. Y pasar el día en las orillas del lago Michigan era como la celebración de la vida. Muy interesante. Y no costó tanto. Había como una entrada porque es un parque estatal, State Park, sí, es un parque estatal. Así que sí hay entradas que hay que comprar, pero no es como Disneyland. Ok. Bien. Bueno, muy bien. Adelante. ¿Cuál es tu olor favorito? Tu olor favorito. Sí, Lisa. And you have to take yourself off of mute. Bien. Mi olor favorito es la vanilla. ¿Vainilla? Vanilla. Sí. Fantástico. Sí, bien, me gusta. Bueno, sí, Karen. Para mí es chocolate. El chocolate, sí.
especialmente si estás en una tienda como Ghirardelli en San Francisco. Oh. Yeah, sí. Bueno, ¿qué más? Mi, well, I can try. Mi Sí. olor favorito es en el, como si desierto después una lluvia de la olor de la creosota y otras plantas. Sí, las plantas. Las plantas aquí, sí, tienen un olor único, ¿sí? No es como en Michigan y Illinois, no, nada de eso. Sí, el olor aquí después de o exactamente antes de llover, exactamente antes de llover, ¿sí? Entonces, ¿Antes o sí. después? Well, Después. Sí. Hay un olor, pero algo muy ligero, very light, sí, antes de la lluvia, pero después de la lluvia, ¡pum! Fuerte, fuerte. Es de the resin en los hojas. There's a resin on the leaves that washes off, that makes that smell. No es un aceite, it's not an oil, no es un aceite. Oh, it's an oil, yeah. No, Okay. it's a resin, so. On the Okay. creosote bushes, it's amazing. Siempre se dice que es el creosote, ¿sí? Yeah. Que no There's a es una word- planta muy atractiva, No. No, pero bueno, es bueno. Sí, sí. cuando mis hijos visitaban a sus abuelos, como en Wisconsin, en su niñez, siempre me decían, wow, huele muy diferente aquí durante la lluvia. No es como en Arizona. Y sí, toda la razón, sí. Completely true. Bueno, mi olor favorito es cuando florece el naranjo. Cuando florece Oh. el naranjo. Tengo un árbol, no produce muchas naranjas hoy en día, desgraciadamente, pero el olor de las floritas, sí, las floritas cuando florecen, es como el cielo, es como el cielo. Me encanta ese olor. Bueno, hay más olores. Oh, Cindy, sí. Me gusta olor de freír tocine en la mañana. ¿De freír? Oh, tocino. Oh, sí. Ajá. Freír el tocino, frying bacon, sí, eso sí. Muy In the fa- mornings. Oh, Y por la Lord, that- mañana, sí, el desayuno de la mañana. Bien. Okay, hay una palabra especial para el olor de la premier lluvia después de a dry spell. Okay, there's a special word. Después de for la that. sequía, después de la sequía. Después de la sequía. Bien. It's petrichor. Petrichor is a word scientists use for the smell that you get wherever you are after the first rain after a dry spell. Wow. That's a real vocabulary word. Hay un término científico. Sí, well, Wow. Australian researchers came up No with lo this. sabía. Anyway. No lo sabía. Bien. Yes. How long does the spell have to be before they? I don't know. ¿Cómo Or some cuantificar places in eso? Australia, Saudi, or whatever, in the Sahara or in the west coast of South America might wait years. Debe ser como un eclipse, like an eclipse. Es como sí, esperar sí. el eclipse, ¿no? Bien. I just thought it was a neat word. Ay, sí. Para mucha gente, el olor de pan en el horno.
Mhm. Sí, El olor del sí. pan en el horno. El pan horneando. Baking bread. ¿Sí? Sí, Ujú. tortas también, galletas también. Sí, galletas, sí, galletas. galletas o todo eso, sí. Bien. Bueno, ok. Vale. Adelante, adelante. ¿En qué tienda compras más? Y el súper no. No podemos hablar del del supermercado, ¿no? So when you exclude a supermarket, porque todo el mundo tiene que ir al supermercado. Pero, ¿cuál es tu tienda favorita? Una tienda donde compras más que en otros lugares. Para mí, mi tienda favorita es Crate and Barrel. Ah, Porque me gusta cocinar y me fascinan los aparatos para cocinar en Crate and Barrel. ¿Sí? ujú. Siempre tienen aparatos muy originales Mhm. para cocinar. Ah, peladores y todo eso. Sí, ok, vale. Para ustedes. Para mí es Hobby Lobby. Hobby Lobby. Sí, para la gente que tiene como un hobby para como tejer o coser, sí, ok, vale, bueno. ¿Algo más? Sí. Sí, Me es gusta así para mi todo suegra también. Bueno, sí, Esteban. Sí, para mí no es una tienda en realidad, es en la red amazon.com. Ok, sí, eso sí, entiendo. Bueno, ¿y el otro, Esteban? Oh, sí, otro número. Goodwill. Es buen lugar para gangas, ¿no? Sí, gangas, muchas. La tienda. Hay Mañana mucho. a la mañana yo necesito ir porque es la día de la color de las semanas, solamente $2. Es Wow. todo Pero, posible, la precio en la, ¿cómo se dice? El tag posible es $30, puede tener $2 en todos los huevos. sí. Pero en Goodwill hay que llegar a un tiempo muy específico cuando tienen el producto que quieras, ¿no? Y hay que buscar mucho, hay que buscar. Mhm. Ok, vale. Goodwill. Cambiando todo el tiempo. Eso sí, exacto. Bueno, otra idea. Federico. Para mí es Home Depot. Entiendo, sí. Tiene todos. Mi esposo puede pasear en Home Depot como 2 horas enteras. 2 horas enteras. Mira las cosas, mira. Sí. Mira cuánto tienen. Look how much they've got. Mira cuánto tienen. Bien. Es muy común. Bueno, ¿qué más? Otras tiendas. Otras. Cindy. Compro más en Costco. Ok. Oh, sí. Sí, comida, ropa, muy cosas interesantes. Sí, sí. Ok. Bien. Bueno, otra idea. Jody. Me gusta una buena librería. Sí. Y ahora, hoy en día, hay menos librerías que antes. Sí. Tenemos como un Barnes and Noble y Ujú. en Mesa
hay un Goodman con descuentos. Borders. Sí, una buena librería, sí. Es como una joya. It's like a jewel. Es como una Bookman's, joya. que es en Tempe y también la camino de qué, no me recuerdo ahorita. La Changing librería Hands. es muy viejo en Phoenix y Tempe es la Oh, primera. se llama Changing Hands. Changing hands. Changing Hands es una librería bastante famosa, sí. Sí, eso, sí, sí. Bueno, excelente. Bien, bien, bien. Nos quedan como 10 minutos. Bueno, ¿qué deportes jugabas más cuando eras niño, cuando eras niña? ¿Qué deportes jugabas? Susana. Jugaba el badminton. Badminton, sí. Badminton. Badminton. ¿Cómo se dice? Es una palabra presta. It's kind of a borrowed word. Sí, badminton, sí. Yeah, sí. Con su papá. Bien. La familia de mi papá, cuando íbamos a reuniones en el parque, siempre jugábamos al voleibol. Sí. Y es una familia muy competitiva. Sí. Jugaban para la sangre. Bueno, ¿qué deportes jugaban? Sí. Bueno, sí. Sí, Juanita. Cuando era una niña, me gusta correr. Correr. Correr, sí. Eso sí, muy común, muy popular en los años 70 especialmente, ¿no? Correr, sí, bien. Bueno, una persona durante mi clase de la mañana me dijo, bueno, cuando era niña no había tantos deportes para las chicas. Y es verdad. Sí, y estaba pensando, sí, tienes razón. Bueno, no había tantos deportes organizados como en las escuelas cuando era niña. Con mis hijos siempre tenían como fútbol y el gimnasio y todo eso y las bicicletas de montaña, y el béisbol era muy popular. Pero sí, era un poquito más difícil para algunas de nosotras con los deportes organizados. Bien, ¿otras ideas con deportes o no? Sí, bueno, Karen. Disfruté mucho montando en bicicleta con mis amigas en el barrio. Sí. Sí, patinar era muy popular cuando era niña, patinar en hielo y patinar en el barrio, ¿sí? Patinar skate, pero patinar en hielo, ice skating, ¿sí? Y durante el invierno en Michigan, el patinar en el hielo es popularísimo. Sí, yo también. Muy popular. Un deporte bastante frío. Y esquiar también. Pero no esquiaba antes de tener como 20 años porque costó mucho. ¿Sí? Bueno, sí, Cindy. En el invierno, nosotros fuimos a nadar todos los días. Natación. La natación, sí. ¿En un lago o en la piscina?
en un lago Huron. Oh, eso sí. Sí. Yo al otro lado del estado, en el oeste. Bien, sí, en el lago Michigan, pero Huron también. Y nadie nada en el lago superior, No, porque Agua fría. hace frío hace mucho todo frío. el tiempo. En agosto hace frío en el lago superior. Es verdad. Sí, Ujú. y todo el mundo que vive en Michigan sabe que no sé nada en el lago superior. Ah, nadie. Pescar, sí, pescar muchísimo, pero nadar no. Y por fin, bueno, ¿cuál fue el peor error que hiciste durante un viaje? El peor error. El peor error de un estudiante mío en un viaje era decir la palabra bomba en el aeropuerto. Oh, ¡Qué Jamás, chico jamás. estúpido! ¡Qué chico estúpido! Y yo le dije, antes de llegar al aeropuerto, no seas tonto. No seas tonto, Paco. Y no, para ser difícil y ustedes pueden imaginar lo que pasó. Ok. Bueno, el peor error, nada, bueno, sí, sí, Karen. Dejamos una bolsa pequeña en un punto de control de seguridad en Londres, al aeropuerto. Afortunadamente, cuando nos dimos cuenta de que ninguno de nosotros lo tenía, pudimos devolver y conseguirlo. Eso es difícil. En una ciudad muy grande, sí, es difícil encontrar algo después de perderlo. Así. Estábamos O de muy dejarlo. cansados. And we just left it. Sí. Es un problema muy común dejar algo atrás y después hay que buscar mucho. Bueno, Janet, ¿tienes algo? Una vez cuando fui de vacaciones se me olvidó la tarjeta de crédito. ¡Oh! oh. ¡Oh! Es una pesadilla. Sí. Bueno, sí, Julie. Una vez yo olvidó mi paraguas. There was a big error. Sí. El paraguas es muy importante en algunos lugares, ¿sí? O chaqueta por mínimo, una chaqueta, sí. Bueno, una vez hicimos un viaje con un grupo de estudiantes a la capital de Estados Unidos, a Washington. Y mientras esperamos las maletas en el aeropuerto, una amiga mía dejó abierta su bolsa. Dejó abierto su bolsa y alguien le robó la cartera. Y al principio, el primer día del viaje, alguien le robó la cartera porque ella dejó abierta, sí, su bolsa y no tenía ni efectivo, ni su licencia, ni nada. Era gran problema, ¿sí? Y sí, bueno, ¿cuándo ocurrió? Esto pasó en como 1900,
84, sí, y era bastante difícil obtener otra tarjeta de crédito, sí. Tenía que llamar como 2 o 3 oficinas para cancelar la tarjeta de crédito. Es un poquito más fácil hoy en día, pero todavía difícil. Ok, vale. ¿Algo más? ¿Algo más o no? ¿No? Bien. Oh, Cindy, ¿sí? Well, embarrassing. Sí, mi esposo y yo nos olvidamos nuestros pasaportes. Oh, Uf. wow, ¿en casa? En casa. ¿O en el y- hotel? No en el hotel. No, en casa. We, Ah. we got to New York. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ¿qué pasó después? Alguien. Oh, volviste a casa, Regresar, volviste a casa. regresar No a la. había remedio. There was no recourse. No había remedio. Mm-mm. ¡Oh! ¡Qué pena! Mhm. Eso duele. That hurts. Okay. Duele mucho. Vale, bien. Ok. Bueno, son las 10:30. Voy a decirles, I'm going to tell you guys lo que tienen para la semana que viene. Hay una clase más, hay una semana más. Creo sí. Tengo que revisar mi horario aquí. Sí, la semana que viene es la última clase de la estación del invierno, ¿no? Entonces, les voy a mandar algo otra vez, otro artículo, pero es un artículo bastante corto de 2 páginas, solamente 2 páginas. Y quiero que ustedes lean este artículo sin buscar un montón de palabras, ¿sí? Pueden buscar como 3 hasta 5 palabras y nada más. Y vamos a practicar leyendo en voz alta otra vez. We're going to do some practicing aloud, and we're going to continue with this idea of seeing if we can connect a few words here and there. Not every single word, but a few words, okay? Y el artículo se trata de Australia, de algo que pasa o está pasando en Australia. Australia introduce el derecho laboral a desconectarse. Get offline. Get offline, ¿sí? A propósito, on purpose. Mhm. Y es algo que, bueno, se trata de los problemas de los empleados que no quieren conectarse todo el día y toda la noche y todo el fin de semana para el empleo. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, ustedes van a tener este artículo y otra canción, algo diferente. I will send you the one we listened to in class. So if you came in, Karen, you came in late. If you listened at the beginning, and that's something I'll have to cut out because of copyright stuff, I'll have to cut that out of my recording. ¿Y cuál es el video? Ay, ok. Y van a tener un video de alguien interesante, alguien que es famoso en Europa, pero no es muy famosa aquí. Y lo que pasa con su vida. Y no se trata de la princesa Kate, pero sí se trata de una princesa, pero otra princesa y
qué hace ahorita, what she's doing right now, que es algo bastante interesante. Ok. Y eso es todo. We're going to kind of tie up winter with a bow and work on some verbs next week that are kind of interesting because they might use special words that you might think, well, it's going to be kind of a little sashay down the aisle of kind of special verbs that are fun and helpful to know, and a little bit of reading. And we're going to do a little more of this connecting speech thing, listening for those words that slide together and trying to do a little bit of it ourselves. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Bien? Sí. Bien. Bien, bien. Sí. Fantástico. Sí. Okay. Gracias. Bien. Y gracias and thank you. And of course, if you haven't signed up but you want to, you still can. We definitely have enough people, so we're all good to go for spring, but we still have a next week coming up. So, vale. Bien. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a todos Gracias. ustedes. ¿Sí? Bien. Gracias. Que la Hasta luego. pasen muy bien.